Y entonces viene la gran pregunta y es, ¿qué es quemar grasa? ¿Cómo realmente puedo quemar grasa? Entonces nos preguntamos mucho esto y además que nos venden un montón de productos para esto y un montón de teorías. Entonces vamos a explicar de una vez por todas qué es quemar grasa y cómo se puede quemar grasa eficientemente. Hola para todos, soy el doctor Carlos Jaramillo, soy médico, trabajo en medicina funcional y soy el autor del libro El Milagro Metabólico y hoy quiero hablarles de un tema que es un tema bien controversial o de mucho, ante todo de mucho interés para las personas y es el tema de qué es quemar grasa. Y es un tema que yo creo que capta la atención de muchas personas o todos nos hemos preguntado porque nos venden de todo de todo. Entonces nos venden el quemador mágico, o nos venden la faja, o nos venden el tratamiento donde yo me voy a meter y por calor entonces me van a hacer quemar grasa, o por frío me van a hacer quemar grasa, o que me cogen y me comprimen la grasa y me le mandan una onda y la ultracongelan y la chocan y la revientan y la explotan o me inyectan agua, o sea, tantas cosas que hay que al final uno dice, pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Entonces, lo que yo les quiero explicar es lo siguiente. Quemar grasa es un mecanismo al que todos podemos acceder, pero quemar grasa no es esto como imaginario de yo imaginarme pues algo que yo estoy como si yo lo estuviera quemando la grasa literalmente y la estuviera derritiendo como ocurre en un asador si están haciendo una costilla de cerdo. Quemar grasa es cuando yo utilizo mi propia grasa como fuente de energía. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, quemar grasa, vuelvo y repito, es cuando yo utilizo mi propia grasa como fuente de energía. Entonces, ahí empiezan muchas preguntas y ahí empiezan como mucho cuestionamiento, porque entonces, si quemar grasa, porque de pronto nos han dicho, quemar grasa es activar el metabolismo, y uno dice, ¿y eso qué quiere decir? Quemar grasa es cuando yo tomo estas sustancias que venden, que me metí al gimnasio y Musculitos me dijo que me tomara este quemador, que ese quemador, mejor dicho, me dejaba pero rayado en los huesos, porque entonces están al otro día tomando y están así. Yo les pregunto, ¿cómo estás? No, súper bien, con un quemador, que estoy súper bien. No, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con estos quemadores porque estos quemadores usualmente tienen sustancias que pueden activar o afectar todo el sistema de la adrenalina, que se llama el sistema simpático, o pueden tener hormona tiroidea, o pueden tener un exceso de cafeína, o pueden tener la combinación de todas las anteriores y pueden tener supuestamente sustancias que son termogénicas. Termogénicas quiere decir que aumenta la temperatura corporal y esto es basado que hace en la Primera Guerra Mundial hubo un compuesto que utilizaban, que se liberaba en los misiles, donde tenían guardados los misiles, y es un compuesto que hacía que las personas tuvieran fiebre incontrolable y pues les generaba muchísima deshidratación, pero pues perdían peso rápidamente. Entonces bajo esto dijeron como Homo sapiens sapiens es, uy, es que yo soy... Entonces yo voy a buscar otras sustancias donde yo pueda elevarle la temperatura al cuerpo y por elevación en la temperatura corporal, entonces creer que eso me va a hacer perder grasa. Entonces primero para esto tenemos que entender es cómo yo formo grasa. Porque es que yo formo grasa no de comer grasa. Yo formo grasa principalmente por el mecanismo de comer un exceso de carbohidratos en la dieta, comer exceso de azúcares, de comer exceso de jugos de fruta, perder el balance en el equilibrio. Yo no estoy diciendo que los carbohidratos sean malos, estoy diciendo de comer un exceso de carbohidratos en la dieta y el tipo de carbohidratos que como. O por comer exceso de proteína, porque el exceso de proteína se vuelve glucosa y todo eso va al hígado y mi hígado todo lo vuelve grasa. ¿Yo para qué formo grasa? Es la pregunta.
Los seres humanos tenemos el mecanismo de formar grasa, es un mecanismo de protección, porque nuestro sistema está hecho para que pudiéramos sobrevivir al invierno. Entonces los seres humanos ganábamos peso durante el verano, donde conseguíamos más frutas, más grosellas, era más fácil cazar, era más fácil recoger, recolectar. Comíamos un poco de más, ganábamos un poco de peso, acumulábamos un poco de grasa. Por ese mecanismo, el cuerpo no puede guardar azúcar, el cuerpo guarda un poquitico de azúcar en el hígado y el resto lo vuelve todo grasa, porque ese es su mecanismo de defensa, es su mecanismo de protección y es un mecanismo evolutivo, protector. Solo que hoy lo hemos derivado a algo que ya dejó de ser protector y por el contrario nos está afectando a todos. Entonces ganábamos peso para durante el invierno, que no teníamos comida disponible, pudiéramos acceder a mi propia grasa como fuente de energía. Pero como hoy tenemos la comida aquí en la esquina, como hoy podemos llamar para que nos la traigan, llamamos por Amazon o llamamos por un domicilio, la aplicación del domicilio, lo que sea, y nos la traen rápidamente. Entonces hoy ya eso no dejó de ser un mecanismo de defensa a ser un mecanismo patológico porque lo vivimos estimulando todo el tiempo y más cuando nos dicen que es que tenemos que estar comiendo cada 3 horas cuando esto es un absoluto error. Entonces, si yo entiendo cuál es el mecanismo de por qué mi cuerpo forma grasa, yo puedo entender fácilmente cuál es el mecanismo por el cual mi cuerpo va a quemar la grasa que yo tengo guardada. Entonces, quemar grasa no es envolverme en una faja. Quemar grasa no es tomarme un batido mágico que me va a hacer que yo pues misteriosamente pierda grasa. Quemar grasa no es ponerme una faja que tiembla y me va a poner, sí, a que yo vaya a perder peso. No. Quemar grasa tampoco es estar tomando pastillas mágicas que me van a hacer perder peso. Quemar grasa, una vez más, es enseñarle a mi cuerpo a utilizar mi propia grasa como fuente de energía. Entonces, ¿cuándo yo le puedo enseñar a mi cuerpo a utilizar mi propia grasa como fuente de energía? Resulta que los seres humanos podemos ser o quemadores de azúcar o quemadores de grasa. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona esto. El cuerpo, primero, necesita energía. ¿Sí? Necesita energía. Lo primero que el cuerpo se gasta es ese poquito de azúcar que le cabe al hígado. Ese poquito de azúcar, si el hígado está lleno, dura más o menos entre 24 y 36 horas sin hacer absolutamente nada, estando en reposo. Eso es más o menos lo que dura. Si es con actividad física, pues dura menos. ¿Sí? Pero digamos, 24 horas. Cuando yo me gasto eso que yo tengo ahí, mi cuerpo tiene una fuente más eficiente, mejor para el resto del cuerpo, mucho más duradera, mucho más lógica y evolutiva, que es mi grasa. Entonces mi cuerpo cambia el mecanismo o el modo de energía de pasar del aporte de la glucosa que tiene en el hígado y pasa inmediatamente a la grasa que yo tengo guardada. Y esa grasa produce mejor energía para el cerebro, para el metabolismo, para las células, para formar membranas, para todo es mucho más eficiente. Es una energía que es mucho mejor. Pero ¿por qué hoy fallamos en llegar a este mecanismo? Y es porque yo me estoy consumiendo mi reserva de glucosa en el hígado y cuando se me está acabando me dicen, ¡ah! ¡Cuidado! Cuidado que usted tiene que comer cada 3 horas. ¡Cuidadito! Porque va y se le come el músculo. Entonces cuando se me está acabando, inmediatamente yo ¡bup! Vuelvo y lleno. Y otra vez se me está acabando y ¡bup! Vuelvo y lleno. Y otra vez se me está acabando y vuelvo y lleno, y así vivimos cíclicamente. Entonces nos volvemos unos eternos quemadores de azúcar. Y nunca accedemos a ese proceso, que es un proceso fisiológico del cuerpo, que es cuando yo paso, me consumo rápidamente esa cantidad de azúcar y cambio a empezar a utilizar mi grasa como fuente de energía. Eso se llama cetoadaptación. Cetoadaptación es un proceso que dura más o menos
unos 15 días, cuando yo disminuyo el tipo o el aporte de carbohidratos, como muchos vegetales. Los vegetales no van a distribuirme muy bien la glucosa en las células, no van a hacer que yo guarde mucha glucosa en el hígado, sino van a hacer que yo mantenga un nivel muy bajito y le bajo de pronto un poco a lo que son todo lo que es papa, yuca, pasta, arroz, obviamente los dulces, nada de jugos de fruta, que los jugos de fruta no son lo mejor. Y si tienen dudas pueden ver el video que yo tengo sobre la amarga verdad del azúcar, que hablo sobre la fructosa, o lo pueden ver en mi libro también. Em, pero la cuestión es, cuando yo bajo esto, yo le enseño a mi cuerpo a pasar a la grasa como fuente de energía. Recuerden, esto se llama cetoadaptación. No es lo mismo que la cetosis. La cetosis o la dieta keto es un tipo de alimentación donde yo como tan bajito en carbohidratos y tan alto en grasa que yo única y exclusivamente voy a estar sacando energía a partir de mi grasa. Únicamente. Porque ya no hay la fuente para tener glucosa, no hay esa reserva. Entonces yo únicamente voy a estar utilizando tanto la grasa que me como mi propia grasa como fuente de energía. Que la cetosis, cuando es inducida por alimentación, o sea, por lo que yo como, o inducida por ayuno, tiene muchos beneficios. Yo prefiero mil veces la cetosis inducida por ayuno que la cetosis inducida por alimentación. Y yo prefiero enseñarle a la gente a estar haciendo cetoadaptación, que además hace que la vida sea un poco más agradable y que con el ayuno estén entrando fácilmente a tener momentos de cetosis. Y eso hace que como yo estoy cambiando, estoy requiriendo más energía, incluso para entrenar, incluso para todo, entonces mi cuerpo está utilizando mi propia grasa como fuente de energía. A eso puede venir la pregunta, ¿y el músculo? ¿Y el músculo no se come? ¡Cuidado! No. Uno primero tendría que comerse toda la grasa del cuerpo antes de comerse 1 gramo de músculo. Con el ítem que el cuerpo no se come el músculo porque produce hormona de crecimiento para proteger el músculo y siempre mantenerlo cuando uno está en el estado de cetosis de nuevo o de cetoadaptación. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Comer una dieta muy balanceada, en proteína basada en mis necesidades, no demasiada, porque si como demasiada, ese exceso de proteína se vuelve glucosa y la glucosa se me vuelve en grasa, entonces voy a almacenar grasa. Comer una dieta muy equilibrada en carbohidratos, principalmente que los carbohidratos sean de vegetales, siempre incluir grasas saludables en mi alimentación para que la hormona que maneja principal esto que es la insulina y todas sus amigas como la grelina, la leptina y todo esto estén controladas y no me vayan a estar haciendo picos y que de esta manera yo pueda acceder rápidamente a mi propia grasa como fuente de energía. ¿Cómo puedo acelerar yo esto? Obviamente con el ejercicio, porque va a hacer que me consuma más rápido estos niveles, ya sea el ejercicio cardiovascular y o con el levantamiento de pesas, que este levantamiento de pesas pues me va a servir bastante para yo poder también mantener, hacer que me pueda consumir rápidamente esto, además que el levantamiento de pesas ha estado demostrado que hace que yo pueda seguir quemando grasa durante el resto del día porque además mi cuerpo está reparando muchas cosas. Entonces, ya saben, quemar grasa es eso, es utilizar mi propia grasa como fuente de energía y es un mecanismo de adaptación del cuerpo súper fácil de utilizar, súper fácil de acceder. Es cuestión de aprender a equilibrar, a balancear, a aprender cuándo comer, a tener periodos en los que yo no como, dejar reposar, que mi cuerpo tenga periodos de 12 o un poco más horas en las que yo no coma para que esos niveles de glucosa se consuman y yo acceda a mi grasa como fuente de energía. Y entonces una invitación una vez más a que se suscriban al canal. Más que todo, esta información siempre es útil, la hago con mucho cariño para llevar salud a todos ustedes, a sus hogares, para que ustedes aprendan una forma diferente de tener salud. Y si les gusta, recuerden darle like, suscribirse, para que además pónganle aquí en la campanita para que les llegue la notificación de cuando hagamos un video nuevo. Y también síganme en mis redes sociales, @Dr. Carlos Jaramillo, donde compartimos cosas con mucha frecuencia. Un abrazo grande. Chao.